Hola amistades, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia con Mother. El día de hoy yo les quiero hablar de un tema súper interesante que es la historia ambiental durante el siglo XVI. Claro que sí, una época de descubrimientos, de viajes, conquistas, claro que sí. Pero pues también fue una época de descubrimientos de la naturaleza. Muchas cosas que los españoles, europeos no habían visto jamás en su vida y de repente ¡piam!, las vieron y ¿qué eran, no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de eso. Bueno, Carlos I y V de España nace en la cumbre del Renacimiento y el movimiento humanista. Se crió y educó en pleno triunfo y difusión del humanismo. Se estaban recuperando los textos clásicos originales y su perspectiva del mundo estaba cambiada. En España, por ejemplo, se construyen universidades e instituciones donde se enseñaba la ciencia y la historia natural, donde fue parte esencial el descubrimiento del nuevo mundo. Para tener nuevas concepciones sobre la filosofía natural, los viajes y descubrimientos, tanto hacia el oriente como hacia el occidente, ayudaron al desarrollo de estas ciencias. Todo lo relacionado con la navegación oceánica y las ciencias relacionadas con ella fueron un factor clave para el progreso en el desarrollo científico. La Casa de Contratación en Sevilla fue la primera institución de pilotos mayores. Se publicaron muchos textos sobre navegación, incluso algunos de ellos tuvieron varias ediciones. Para Guillén y Tato Julio no hay mejores obras náuticas que las españolas del siglo XVI. En aquella época los libros de navegación rara vez llegaban a viejos, ya que antes desaparecían en incendios o naufragios. Imagínense traer el libro y pues lo traes en el mar, de por sí actualmente en la fecha, como que llevas un libro al mar y a ver cómo termina. Imagínense en aquella época, pero claro, en aquella época eran súper esenciales porque una, se los pedían regresando en la casa de contratación y dos, porque ahí traían todos los mapas y así. La Casa de Contratación en Sevilla fue fundada en 1503. Esta casa dirigía los negocios y los tratos con las provincias de ultramar, escuelas de pilotos y maestres donde adquirían conocimientos de náutica y cosmografía y registraba también los descubrimientos y reconocimientos. Esto ya se los había comentado en un podcast anteriormente. Siempre todos los descubridores, viajeros, comerciantes y todo que viajaban al Nuevo Mundo tenían que entregar sus reportes en la Casa de Contratación. Bueno, Martín Cortés se presume de ser el primero en escribir de náutica con el breve compendio de la esfera y el arte de navegar en 1545. Su obra es superior a la de Medina, incluso se aproximó a hablar sobre el magnetismo terrestre. Hubo no menos de 9 ediciones de su obra. ¿Se acuerdan que les conté en este mismo capítulo anteriormente que había muchos textos que hasta tenían muchísimas ediciones? Imagínense 9 ediciones en 1545, imagínense la calidad del libro. Otro gran autor es Pedro Medina, el cual nació aproximadamente en 1543 en Sevilla, doctor en letras e insigne matemático, más partidario de la práctica empírica que de otra cosa. Él también es escritor, pero él más que teórico es empírico. En Francia se editó 12 veces el libro de Medina. Imagínense, 12 ediciones y 2 veces impreso en un mismo año, que fue 1577. Claro que fue súper popular el libro de Medina. Básicamente tuvo un año de actualidad científica. Este éxito editorial jamás antes visto convirtió a Medina en el verdadero patriarca de las ciencias náuticas. Gracias a Medina, España no naufragó con los galeones de la Armada. Pero, ¿qué les voy a sorprender aquí? Ninguno de los dos anteriores fue navegante. Algunas de sus obras y ediciones de estos dos autores actualmente se encuentran en el Museo Naval de Sevilla. ¿Pero esto qué quiere decir? Que ellos escribían estos textos sobre navegación desde su escritorio. Imagínense qué contrariedad eso. Es como de que, ¿cómo? Volviendo al tema de historia ambiental, una vez que ya metimos este contexto de los libros y de los descubridores y de los navegantes, pues tenemos que también lo militar, el descubrimiento de metales y la medicina también fueron actividades de suma importancia pues para todo este desarrollo naval, científico, ambiental, todo. Desde siempre el hombre ha utilizado a la naturaleza, pero después comenzaron a desarrollarse ciencias sobre ellas. Primero eran interesantes únicamente para los médicos, por ejemplo la botánica y todo eso, pues era para sacar las medicinas y todo así.
Pero después los cronistas de la Nueva España también mostraron su interés en textos, desde el cómo viven sus habitantes, los productos autóctonos y de la fauna. Hay recetarios de enfermedades y su tratamiento, a partir pues de plantas puede ser del Nuevo Mundo, y toda esta información generó una gran cantidad de documentación oficial para la corona española. También tenemos a otros autores, por ejemplo como Buffon, que si estudias historia ambiental lo tienes que leer, te caiga bien o no. Que él afirma que tanto los animales como las personas que habitaban el Nuevo Mundo eran inferiores a las del Viejo Mundo, ya sea por debilidad física, por sus órganos reproductivos pequeños, entre otras cosas. Crosby, por ejemplo, que es otro autor, cronista del Nuevo Mundo, señala que los cultivos del Nuevo Mundo son más ricos en calorías que los del Viejo Mundo. Él menciona 3 cultivos: la mandioca como el alimento básico de los pobres, así lo menciona. El maíz, actualmente el cereal más sembrado en el mundo, además de ser un alimento básico para el hombre, y la papa blanca, un tubérculo fácil de sembrar que se da casi en cualquier suelo y clima, que da una gran cantidad de alimento. La papa es un alimento que no tenían en el Viejo Mundo y que les salvó la vida de una hambruna pues años posteriores. El siguiente tema que aborda es la extinción de especies del Nuevo Mundo, a lo que Crosby se remonta hace unos 12.000 años atrás, donde la megafauna no estaba acostumbrada a los cazadores humanos. Más además se supone una conciencia entre la llegada de cazadores humanos, juntos pudieran haberse una catástrofe por varias veces. Otro tema que toca la historia ambiental son todas las epidemias, que también pues acabaron con gran parte de la población aquí en el Nuevo Mundo, pero también se llevaron epidemias del Nuevo al Viejo Mundo. Eso fue un intercambio de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, espero que les haya gustado este pequeño podcast sobre la historia ambiental. Fue una embarradita de historia ambiental del siglo XVI. Así que espero que les haya gustado. Ya saben, escríbanme en los comentarios si les gustó, si no les gustó, quejas, sugerencias, recomendaciones. Y yo los leo, los escucho, ya saben, siempre para mejorar. Síganme en todas mis redes sociales como mafer.becerra. Y ya saben, aquí un estudiante de historia para ustedes.